Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos entre el Parque Comercial del Tesoro y la Universidad de AFID. Y hoy vamos a hablar de lo que puede y no puede hacer el presidente de la República bajo este espacio que hemos denominado Conversaciones, más comprensión, más democracia. Y les quiero contar que nos vamos a encontrar en este lugar cada 8 días para hablar de temas de democracia, de política, que obviamente la entendemos no solo como ese asunto electoral de depositar el voto, sino que trasciende ese concepto. ¿Qué puede y qué no puede hacer el presidente de la República? ¿Y por qué este tema? Por varias razones. Pues lo primero es que como ciudadanos tenemos que estar formados e informados, porque estamos convencidos que esos de pronto vacíos que tenemos en política se llenan de esta manera, conversando, y porque justamente se avecinan unas elecciones a la presidencia de la República y tenemos que tener todos los argumentos para poder tomar una excelente determinación. ¿Qué puede y qué no puede hacer el presidente de la República? Para este tema tenemos dos invitados. En primera instancia voy a saludar a Catalina del Pilar Sánchez. Ella es abogada del Externado de Colombia, especialista en Derecho Contencioso Administrativo, magíster en Derecho Público de AFID y docente de cátedra desde 2017. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que estás aquí. Y también Encantada. saludamos al profesor David Suárez Tamayo. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia de la UPB, magíster de la Universidad de Antioquia y profesor hace 15 años de la Universidad de AFID. Profesor, ¿cómo estás? Diana, buenas noches a Catalina, a todos los que nos acompañan y a los que nos ven por las redes. Bueno, esta conversación va a ser, aunque tenemos dos profesores de Derecho de la Universidad de AFID, va a ser poco académica, porque la idea es que podamos comprender unos conceptos que son básicos justamente para eso, para tomar decisiones muy bien informadas a propósito de las elecciones. Y yo le quiero preguntar a los dos, para iniciar esta conversación, lo siguiente: ¿uno cree que el presidente de la República es omnipoderoso, o sea, que todo lo puede, que no tiene límites, que puede cooptar todo el sistema público, también el privado, el Banco de la República, una cantidad de instituciones, y hay restricciones? Entonces, hoy vamos a hablar de esas restricciones, pero también de esas libertades. Y quiero comenzar con lo siguiente. Yo no sé si a ustedes les pasa, profesor, profesora, que uno se enfrenta a un asunto que es un dilema muy complejo, y es que una cosa es ver a un personaje candidato con lo que promete, y otra muy distinta es ver ya a ese personaje como presidente, porque hay unos límites que puede y que no puede hacer el presidente de la República. ¿Es todopoderoso, profesor? Sí, bueno, Diana, lo primero pues agradecer y felicitar a la Universidad de AFID, al Tesoro, por esta iniciativa, que creo que es algo bastante pedagógico, y la idea es formar cultura ciudadana. Si bien es cierto, nuestro modelo institucional, y no de ahora, sino desde 1886, es un sistema muy presidencialista, el presidente de la República no lo puede todo, como algunos creen. Uno escucha mucho en la calle que el presidente le da órdenes a la Corte Suprema, que le ordena meter a la cárcel a X persona, o absolver a otra, o al Consejo de Estado, o a la Corte Constitucional, y eso no es así. ¿Sí? El presidente no domina la Corte Constitucional, el presidente no domina el Consejo de Estado, el presidente no domina la Corte Suprema de Justicia, no tiene el control sobre el Banco de la República y no tiene muchas funciones que están a cargo de autoridades locales, de unos consejos municipales, de unas asambleas, de los alcaldes, de los gobernadores. Entonces, para ser así como muy puntual y muy concreto, no es todo un poderoso. Además que tiene muchos controles, ¿sí? Tiene muchos controles. Otra cosa es que esos presidentes en algunos momentos se exceden, se extralimitan, y ya eso habría que mirar cómo se podría solucionar. Profesora, ¿esos controles funcionan para el presidente de la República? Bueno, a ver, yo creo que aquí nos tenemos que parar a hacer una diferencia para que la gente también se ubique, en el sentido de que los controles están enmarcados en la Constitución y en la ley, y ahí está el deber ser de cómo debería funcionar nuestra institucionalidad y nuestra democracia en el marco del sistema de controles y contrapesos. Ese es el deber ser. Otra cosa diferente es si eso en efecto funciona como lo hemos ideado, y ahí justamente ahí está el meollo del asunto, y es hasta qué punto el presidente se puede extralimitar
y hacer como si nada. ¿Hasta qué punto cuando hay una extralimitación del presidente pueden de verdad entrar a controlarlo el Congreso, el Banco de la República, las IAS, en fin? Entonces, está claro que sí, en las instituciones, en la ley, hay una serie de normas que están ahí para limitar el poder del presidente. El problema es que, como diría el presidente Gaviria, en la realpolitik las cosas se mueven para que las personas que son titulares de esos controles finalmente no los puedan ejercer o no los quieran ejercer como debe ser. Ese es el riesgo. Pero eso es una cuestión más del ser, de la práctica política y no del diseño necesariamente institucional. Y ahí nos vamos a meter entonces en el panorama o en las aguas lodosas de la corrupción, porque existe corrupción justamente es cuando la realpolitik lo desnaturaliza todo, hace que las cosas que deberían funcionar de una manera no funcionen de esa manera. Entonces, por ejemplo, el órgano que por antonomasia le debería ser contrapeso al Ejecutivo debería ser el Congreso de la República. Pero eso en teoría, en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? Que el presidente puede cooptar el Congreso de la República justamente, ¿por qué? Porque tiene el poder de ejecutar el presupuesto, de asignar ministerios, y eso significa votos en el Congreso. Digamos que no en vano no pasan cosas como mociones de censura dentro del Congreso. Ayer vimos cómo una moción de censura, digamos, muy seria, termina pasando porque simplemente ya sabemos desde antes de las votaciones que no va a haber ninguna consecuencia seria, porque ya sabemos que el gobierno tiene votos a favor y así sucesivamente. Entonces es un tema de negociar con el Congreso y creo que sí perdemos mucho control por parte del Congreso por vía de eso. Ahora, eso no es nuevo, no es de este gobierno, no es del gobierno pasado, no es del gobierno Uribe, esto ha sido desde que somos república. De hecho, muy pocas veces el Congreso ha podido limitar al presidente. Además hay un asunto que me parece fundamental abordar ahí y es que uno cree que cuando hay un plan de gobierno todo el mandato es lineal y hay bemoles y sostenidos y hay por ejemplo una coyuntura internacional que ejerce presión sobre el presidente de la República. Entonces una cosa es lo que él quiere hacer y otra es ese contexto que lo obliga o lo presiona a tomar ciertas determinaciones. No solamente el contexto internacional, sino incluso el contexto nacional, local. ¿Cómo juega ahí, profesor, esos diferentes contextos en lo que respecta a esos planes y esas políticas que busca ejercer el presidente? Sí, Diana, y tú lo decías ahora, mire, una cosa es el personaje candidato en el que estamos en este momento, lo que dicen en campañas, lo que dicen en foros, lo que dicen en debates, eso es una parte. Otra parte es cuando se posesionan el 7 de agosto, ¿por qué? Porque ellos el 7 de agosto no arrancan de cero. Muchos de los candidatos hablan como si el país fuera a empezar de cero el 7 de agosto, pero resulta que ellos llegan el 7 de agosto y 2 días antes hubo una toma de un pueblo, estalló un carro bomba, hay una marcha campesina, a los 8 días paran el sector salud, para la rama judicial. Eso le cambia inmediatamente la agenda al presidente. Y hay un segundo momento y es que en los primeros 6 meses, que es el acto más importante, el primer acto, el presidente tiene que presentar al Congreso su plan de desarrollo. En los primeros 6 meses el Congreso debe debatir y aprobarle al presidente lo que será el programa de gobierno para sus 4 años. Es decir, cuáles van a ser esos verdaderos programas, esos verdaderos planes, esos verdaderos proyectos, de a dónde van a salir esos recursos, y ahí ya hay una primera negociación. Digamos que allí ya hay una primera medida de aceite de qué tanto poder real tiene el nuevo presidente en el nuevo Congreso, porque en julio vamos a estrenar un nuevo Congreso y en agosto entra un nuevo presidente. Ningún plan de desarrollo, ningún candidato presidencial se lo van a aprobar 100% como él lo presenta, porque todos los partidos políticos van a querer hacerle cambios, modificaciones, ajustes. Y lo que tú dices, miren lo que le pasó a Duque, una pandemia, ¿sí? No sabemos qué pueda pasar con Ucrania, Rusia, ¿sí?
puede haber una escasez de productos. Los economistas están diciendo que de aquí a octubre o noviembre, y no es pues por generar pánico, no lo estoy diciendo yo, lo han dicho expertos, en octubre o noviembre se viene una alta carestía de productos y escasez. O sea, escasez y carestía. Entonces, sea quien sea el presidente, eso va a ser una situación que le va a implicar redoblar esfuerzos para atender esa crisis inmediata. Y sus planes y programas los tiene que ir aplazando o los tiene que ir corriendo en el tiempo, y la verdad es que 4 años hay veces se quedan cortos, porque las coyunturas colombianas, los problemas que maneja Colombia no le dejan ni siquiera implementar 3 o 4 de sus grandes propuestas supuestamente novedosas que había presentado en campaña. Bien, ahí tenemos entonces un panorama, cómo es el juego entre el gobierno nacional y las autoridades locales, porque uno dice, bueno, el presidente tiene mucho poder, pero también están los alcaldes, los gobernadores, hay otras instancias que ejercen el control, que ya lo hemos dicho, está la Procuraduría, la Contraloría, pero ¿cómo es ese juego entre el presidente y esos poderes que se ejercen a nivel territorial? Bueno, aquí lo que hay que decir es que como nosotros de todos modos somos una república unitaria, no es tan fácil discernir los poderes o decir cómo es que definitivamente lo que decide el presidente en el Ejecutivo, en el orden nacional, no va a afectar a los territorios porque las entidades territoriales son autónomas. No, de todos modos hay una ejecución de presupuesto que sí depende mucho de la nación y sobre todo para los municipios que dependen mucho de los recursos que le transfiere el orden nacional. Ahora, si pensamos en municipios o departamentos más consolidados como por ejemplo Medellín y Antioquia, sí es cierto que aquí hay más presencia y más eficacia del gobierno, de los gobiernos locales. Entonces, sí existe, digamos, un principio de subsidiariedad que es básicamente el gobierno nacional solamente se mete en el orden nacional cuando el orden nacional no es eficaz o no cumple con los propósitos centrales, que es básicamente garantizar derechos fundamentales y mantener el orden. Pero es solamente cuando los gobiernos locales no son capaces. Ahora, ¿qué determina que un gobierno local sea capaz o incapaz? ¿Quién lo determina? Esa es una pregunta muy importante que hacer y es difícil que uno diga, no, es que Antioquia es incapaz o Medellín es incapaz, pero si pensamos en otros departamentos u otros municipios, ya uno puede ver que eventualmente, acogiendo esta tesis de que un gobierno local fue incapaz de, por ejemplo, garantizar el orden público mediante el uso de la policía, puede existir ahí sí la mano del orden nacional para garantizar algo que el gobierno local no pudo garantizar. Ahí hay un punto también muy importante para resaltar y es lo siguiente, para no hablar de candidatos, para no dejar alguno por fuera, sea que gane la presidencia ahora en mayo junio, el candidato A, B o C se va a enfrentar un problema, y es que de los 1.100 municipios que hay, es posible que solo haya 300 o 400 que son de la vertiente política o que estuvieron apoyando a ese candidato. Pero ahí funciona la mermelada, profesor. Entonces, sí, pero lo que te digo es que un presidente no la tiene fácil porque no va a tener de su lado a los 32 gobernadores y a los 1.100 alcaldes. Es decir, si gana el candidato C, te aseguro que mínimo va a haber 100, 200 o 300 alcaldes y 4 o 5 gobernadores que estaban con el candidato A o B. Entonces, no le van a copiar literalmente, porque como decimos por ahí, las órdenes se dan hay veces, las instrucciones se dan, pero a nivel local y territorial hay alcaldes y gobernadores que no van a obedecer, cuando dice la profesora, cuando el presidente intenta manipular el orden local, no todos los alcaldes, no todos los gobernadores, no todos los concejales, no todos los diputados van a estar alineados. Entonces, claro, hay alcaldes y gobernadores que tienen que ir al gobierno nacional a pedir plata para ciertos proyectos, y entonces le tienen que ir, digámoslo así, a lamber al presidente, pero eso no significa que estén filados en todos sus proyectos y en todos sus programas. Yo a continuación sí voy a poner como una serie de ejemplos para que observemos o analicemos qué puede y qué no puede hacer el presidente al respecto de algunos asuntos como muy básicos, pero antes de eso, muchos también tenemos la sensación que se posesiona el presidente y es como el susto.
como, ay, a partir de ese momento todo va a cambiar. Es que él propuso esto en materia económica y entonces a partir del otro día, después de que se posesiona, todo cambia. ¿Es factible que esos cambios sean inmediatos? Bueno, lo primero que hay que decirles es que en efecto no es inmediato. De hecho, quien se posesione en agosto va a tener que gobernar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre con el presupuesto, con la ley de presupuesto que deja el presidente saliente. Y el Banco de la República en este momento, por ejemplo, que es, digamos, el otro órgano que puede incidir en la economía, en este momento está compuesto por personas puestas mayoritariamente por el presidente saliente. El próximo presidente solamente va a poder nombrar 2 de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno saliente deja por lo menos en este caso 3 incidiendo en el Banco de la República. Ya después de que se adopte el Plan Nacional de Desarrollo, cuando tengamos una ley de presupuesto, ahí sí puede empezar a haber otra realidad económica, pero de nuevo, incluso para adoptar ese plan de gobierno, salvo que el Congreso no lo adopte dentro de los 3 meses siguientes a que lo presente el gobierno, ese plan de gobierno tiene que ser dialogado con los intereses que confluyen en el Congreso. Existe la posibilidad, porque así está en la Constitución, de que el gobierno presente un plan nacional de desarrollo y que por cosas de la vida el Congreso definitivamente no lo pase. Ojo, no estoy diciendo que es que no le pase un artículo o no le pase otro artículo, es que simplemente no tome una decisión en torno a todo el articulado del plan de gobierno del presidente. Sí existe la posibilidad de que el presidente lo pase por un decreto. Y en ese caso, pues sí, no habría, digamos, ese consenso en torno a cómo vamos a invertir y vamos a gastar en los próximos 4 años. ¿Qué tan probable es eso? No es tan probable. No es tan probable por la conformación del Congreso y además porque es que todos los presidentes están detrás de algo y es la gobernabilidad. Si los presidentes quieren gobernar, necesitan trabajar de la mano con el Congreso. Entonces, no creo que vaya a empezar un presidente peleándose con el Congreso de frente. Tiene que existir siempre algún tipo de manejo en torno al Congreso. Profesor, ¿usted piensa igual? Que es muy difícil que haya una ruptura. Mire, aquí yo un quiero sismo. mencionar una cosa. Yo creo que pueden haber 4 tipos de presidente, no uno solo. Y es para que el público me entienda. Hay un presidente ordinario, que es el que trabaja con sus funciones constitucionales y legales ordinarias. Ese no puede hacer nada en los primeros 6 meses, no va a hacer cambios. Pero hay un presidente extraordinario. ¿Cuándo se puede convertir un presidente extraordinario? Es posible que un presidente el 8 de agosto le dé por declarar el estado de conmoción interior. O es posible que el presidente que gane el 8 de agosto le dé por declarar una emergencia económica. Eso es lo que se llaman estados de excepción y convierten al presidente en un legislador. Entonces ahí ya no es el presidente ordinario, sino el extraordinario. Advierto una cosa, para declarar la conmoción o la emergencia tiene que ser o que se presenten hechos nuevos, imprevisibles, sobrevinientes, que alteren gravemente el orden público del país o hechos o situaciones que alteren gravemente el modelo económico, social o ecológico del país, lo que le tocó al presidente Duque con la pandemia, que le tocó declarar la emergencia económica. Ahí el presidente se puede convertir en legislador. Entonces, un presidente que quiera salirse del ordinario, es decir, excediéndose un poquito, podría declarar o el estado de conmoción o la emergencia. ¿Cuál es la ventaja? Que esa declaratoria va a la Corte Constitucional. Ese presidente ahí podría tener maniobrabilidad unos 3 o 4 meses, que es lo que se demora la Corte para pronunciarse sobre los decretos. Me quiero explicar. Si un presidente dicta el estado de conmoción o la emergencia económica, digámoslo así, arbitrariamente, sin existir verdaderas causas, sin existir verdaderas razones, podría en las primeras 3 o 4 semanas tomar medidas muy extrañas, muy raras. Pero tendríamos la ventaja que al cabo de 3 o 4 meses, muy posiblemente la Corte le va a declarar inexequibles esas normas. Entonces yo comparto con la profesora que en situaciones normales un presidente no puede llegar a hacer grandes transformaciones. Te pongo un ejemplo, no sé si traes aquí el tema. Hay candidatos que han hablado que van a cambiar el sistema de pensiones.
o que van a cambiar el sistema de salud, o que van a cambiar el sistema de regalías. Como mínimo tienen que presentar un proyecto de ley o incluso de reforma constitucional. Y para que salga una ley en el Congreso se requieren 5, 6, 7, 8 meses. Y para reformar la Constitución se requiere por ahí un año. Entonces diríamos que los primeros 3, 4 meses, salvo, repito, una conmoción interior o una emergencia económica, un presidente no puede llegar a hacer de entrada grandes cambios o grandes transformaciones. Vamos entonces ahora con esos ejemplos muy puntuales. Ya hablamos de ese tema, vamos ahora con lo económico. En materia económica, el presidente de la República puede hacer cambios abruptos, sustanciales, movimientos y fracturas grandes en el país. Quiero que te refieras específicamente al Banco de la República porque creo que cumple una función clave para poder responder esta pregunta. Bueno, no, esencialmente no puede. En el Banco de la República, vamos a ver, está compuesto por 7 personas. De esas 7 personas, uno es el ministro de Hacienda, que pues claramente está puesto por el presidente. Pero los otros son los que vienen del gobierno pasado y 2 más que pueden poner este gobierno. Entre los 5 que quedan, quitando el ministro de Hacienda, eligen a un gerente. Entonces, pensando que el próximo presidente puede poner 2, le quedan 3 para hacer mayoría. No necesariamente el próximo presidente va a poner al gerente del Banco de la República, no necesariamente. Y eso es muy bueno porque además el Banco de la República puede fungir como contrapeso a políticas fiscales, es decir, de gasto, de tributos, que puedan afectar el valor del peso, que es uno de los problemas que tenemos en este momento, la inflación, cómo la estamos controlando. Pues esa es una manera de garantizar que tengamos un órgano técnico tratando de proteger el valor de lo que nosotros ganamos a diario. Entonces, difícilmente un presidente puede entrar a afectar el Banco de la República. Puede hacer otro tipo de gastos, de inversiones que afecten el crecimiento económico, pero definitivamente no necesariamente por el Banco de la República. Nos pueden endeudar, por ejemplo, un presidente puede tomar la determinación de endeudar más de la cuenta a un país. Sí, lo puede endeudar, pero de nuevo no creo que sea algo que necesariamente vaya a pasar dentro de los primeros meses y creería yo que de todos modos existe la posibilidad de que el Banco de la República pueda llegar a contrarrestar hasta cierto punto algún tipo de, digamos, no sé, sobre circulación de plata o cosas así. Es muy difícil. Profesor, un tema muy sensible, el tema de las tierras. ¿Puede un presidente de la República tomar la decisión de expropiar o de tomar ciertas determinaciones que impliquen eso? Bueno, miren, en el tema de la expropiación es un mito. La expropiación ha existido en Colombia desde hace décadas y todos los gobiernos expropian. El candidato que diga que no va a expropiar de entrada está condenando a que paralicemos durante 4 años la infraestructura. Es que para hacer una carretera, para hacer un túnel, para hacer una autopista, hay que expropiar. Siempre que se va a hacer una carretera, un túnel, una autopista, normalmente hay una señora que tiene una casita o un señor que tiene una finca por donde la carretera va a pasar por toda la finca o por una parte de la finca, ¿sí? O donde se va a construir una hidroeléctrica, pues es en terrenos privados. Entonces, la expropiación es una figura que está contemplada expresamente en la Constitución. O sea, eso no es novedoso en ningún gobierno. Y no solamente expropia el gobierno nacional, ¿sí? La gobernación de Antioquia expropia, el municipio de Medellín, todos los municipios del país expropian. A nivel nacional, la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, o antiguamente el INVIAS, cuando hace obras de infraestructura, expropia. Ahora, la figura de que si un presidente puede llegar a decir, por ejemplo, quienes tengan 25 hectáreas o 400 hectáreas improductivas, que no las estén utilizando ni para la agricultura ni para el ganado, el Estado las va a tomar. En teoría es posible,
en teoría, porque repito, la expropiación es una figura. Lo que pasa es que tendría que demostrar que es un programa de utilidad común, de utilidad pública, eso también se lo tiene que declarar el Congreso y obviamente tiene que indemnizar. El Estado incluso es muy malo expropiando. O sea, para mayor tranquilidad de los colombianos, el Estado colombiano, una de las cosas que es más lento, más ineficiente, es cuando requiere un lote, un terreno, una vía para hacer algo que él requiere. Entonces, no tiene hoy el Estado colombiano la capacidad técnica, logística, operativa, administrativa para apoderarse de una cantidad de tierra. Se encarta cuando le coge unos carros a unos narcotraficantes, se encarta cuando el Estado le coge un edificio a un narcotraficante, hemos visto noticias, o los abandonan, no tienen cómo administrarlos, o los archivan por allá en un lote. Entonces, el Estado hoy no tiene esa capacidad de decir, voy a tomar para el Estado una gran cantidad de tierras y de terrenos y de fincas que hay en el país. Pero que se puede llegar a hacer, se puede llegar a hacer. Profesora, ¿un presidente puede modificar la Constitución? ¿Puede No. cambiarla e incluso favoreciendo el hecho de que se pueda perpetuar en el poder? Listo, no, digamos, volver a cambiar el articulito no lo puede hacer un presidente, digamos, unilateralmente, que se pare un día y diga, me quiero volver a reelegir, no lo puede hacer. Ya está prohibido. De hecho, la única manera de hacerlo es convocando a una asamblea constituyente. Y para convocar a una asamblea constituyente se tiene que pasar por el Congreso de la República. Se tiene que pasar por el Congreso de la República. Entonces, no lo puede hacer el presidente, tendría que pasar por el Congreso y el Congreso entonces tendría que decir, listo, va a ser solamente para el articulito aquel. Y no creo que el presidente, cualquiera de los dos que vaya a ganar. Cualquiera de los cinco, hay cinco. De los cinco. Cualquiera de A los los candidatos. Ahora puede pasar cualquier cosa. No creo, es muy difícil. O sea, cambiar la Constitución en Colombia de esa manera es muy difícil. Hay personas que nos están comparando con otros fenómenos en Latinoamérica de constituyentes, pero creo que no existe la misma realidad social, ni política, ni histórica para decir que es que estamos en la misma situación. Y me estoy refiriendo a Chile. Es decir, en Chile básicamente sí están modernizando una constitución pensada en un mundo en donde todavía existía la Unión Soviética, en donde estaban respondiendo a un mundo totalmente diferente que ya no existe. Entonces, allá están modernizando su constitución. Nuestra constitución es moderna. El problema con nuestra constitución no es que no tengamos derechos, el problema es que no la hemos aplicado y nos hemos simplemente, el ejercicio con la Constitución es cambiarla cada vez que podemos, que no nos gusta tal cosa y la cambiamos, pero aplicar derechos nos ha costado. Desde el 91 nos prometieron que íbamos a tener un estatuto laboral nuevo. Nuestro estatuto laboral es del 50. La realidad del trabajador colombiano de a pie desde 1950 a la fecha, ¿cuánto no ha cambiado? Y ahora sí es verdad con el teletrabajo y eso. A la fecha, el legislador, que no, digamos, podía ser una iniciativa del gobierno interesante, pero el legislador no lo ha hecho. Apliquemos primero la Constitución, tratemos de realizarla. Es nuestra primera institución, es la más importante. Deberíamos estar todos, digamos, apoyando y queriendo la Constitución. Lo mismo sucede con la reforma a la justicia. Yo no sé cuántas veces he escuchado en los últimos 20 años reforma a la justicia, y es muy difícil que un presidente logre hacer una reforma a la justicia. ¿Por qué, profesor? Antes de hablar de la justicia, quiero complementar un poquito a la profe. Algunos tienen el temor de que un presidente llegue a hacer una asamblea constituyente para volver a revivir la reelección. Hay un detalle, no solo tiene que ir al Congreso, sino que para una asamblea constituyente tiene que ser con mayorías absolutas. O sea, tendría que tener mayoría absoluta, no mayoría simple en el Congreso. 2, tiene que ir a la Corte Constitucional. Sí, la ley que convoca a la constituyente tiene control de la Corte. Después se convoca al pueblo
para que el pueblo vote si quiere o no una constituyente. Y si el pueblo la aprobara, que se necesitan muchos votos, hay que convocar a una nueva elección para elegir a los constituyentes. Y ahí no se garantiza que el presidente tenga mayoría en esos constituyentes. Y después la constituyente hay que darle 5 o 6 meses para que trabaje. Haciendo cuentas, eso puede demorar entre 2 años y medio y 3. Muy loco, y me perdonan la expresión, pero es para que me entiendan, muy loco el presidente que se meta con una constituyente, porque de entrada le va a significar un desgaste mínimo de 2 años, y dedicado a eso solamente, dedicado a explicarle a la gente qué parte de la Constitución se va a cambiar. En cuanto a la justicia, lo primero es precisar algo, hombre. En Colombia casi todo el mundo, periodistas, ciudadanos, confunden justicia con derecho penal. Normalmente reducimos la justicia a los escándalos de las cárceles, de los homicidios, de los secuestros, de los delitos. Y por eso se tiene la idea de que en Colombia no funciona la justicia. Yo en eso soy muy radical. Sé que hay unos colegas que deben de estar diciendo, ay, oigan a David, pero si usted va hoy a la Alpujarra, usted encuentra una cantidad de juzgados laborales dictando sentencias. A esta hora hay un montón de jueces civiles dictando sentencias, hay un montón de jueces administrativos dictando sentencias, aquí, en el Tolima, en Cauca. Entonces, la justicia en Colombia no es cierto que no funcione. La Corte Constitucional resuelve las demandas contra leyes en 8 o 9 meses, revisa tutelas que le llegan en 3 o 4 meses, los jueces fallan tutelas en 10, 12 días. Entonces yo creo que hay que desmitificar un poco eso. ¿Tenemos deficiencias? Sí, el acceso a la justicia no es fácil, hay mucha morosidad, la justicia en Colombia es muy lenta, pero no es problema de los jueces. Yo siempre he dicho esto, traigamos los mejores jueces australianos, los mejores jueces suizos y entreguémosles despachos aquí en Colombia. A los 3 meses están enloquecidos, porque es que el problema de la justicia es que tenemos una sociedad muy conflictiva, una sociedad muy violenta, una sociedad donde se violan mucho los derechos y por eso los jueces están congestionados. Entonces, claro, en Suiza, ¿cuántos homicidios hay al año? Por eso es que en Suiza los jueces penales son muy ágiles, porque es que en Suiza hay muy poquitos homicidios. Pero aquí un solo fiscal tiene entre 2.000, 3.000 expedientes por hurtos de celulares, cadenas, donde ni siquiera sabe quién fue el que lo hurtó, en qué calle exactamente. ¿Puede reformar la justicia? ¿Depende de un presidente? Tampoco. La justicia no. ¿El presidente qué puede hacer? Presentar proyectos de ley para cambiar códigos. O sea, un presidente no puede crear delitos, un presidente no puede crear penas, un presidente no puede dictar un código laboral, tiene que ser el Congreso. Entonces, de nuevo, si quiere reformar temas de justicia, tiene que presentar un proyecto al Congreso o reformar la Constitución. Algunos que han dicho hay que reducir las cortes, que no sean 3 cortes sino una, eso requeriría reforma constitucional. Entonces, reformar la justicia no se hace de la noche a la mañana, no se hace en 4 años. Primero hay que cambiar es el tipo de ciudadanos que tenemos y el tipo de sociedad. Podemos hacer todas las reformas que queramos a los códigos, a los jueces, a las cárceles, y no lo vamos a solucionar por ahí. ¿Usted está de acuerdo, profesora Catalina, con lo que menciona el profesor? Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, hay una cosa que también es importante mencionar en el tema de la calidad de la justicia que recibe el ciudadano de a pie. Yo soy abogada litigante. Si bien es cierto que los jueces están cargadísimos de procesos, también es cierto que muchas veces la calidad de las providencias es literalmente pues muy mala, y hay que decirlo, y la gente en la calle las lee, y entonces muchas veces es un fallo que se gasta 9, 8 páginas citando fallos de la Corte Constitucional que muchas veces ni siquiera son relevantes, y los 2 últimos párrafos le resuelven el caso a la persona y muchas veces no tienen en cuenta los hechos que le presentaron al juez. Hay un problema de calidad de la justicia, innegable. La gente no cree en la justicia. Cuando a uno le llegan, muchas veces ellos ya saben que la situación está delicada y nadie quiere estar sometido a que un juez de la República le resuelva la vida en este país, porque los jueces definitivamente sí muchas veces fallan mal. Muy pocos jueces son realmente juiciosos al momento de sentarse a analizar un caso.
y hay que cambiar, pero eso también pasa por la cultura. También es que los abogados muchas veces cogen y llenan al juez de unos memoriales que parecen tesis de grado, pero también es de la cultura. Parte y parte, la cultura jurídica en Colombia tiene que cambiar. Nosotros sí sufrimos de fetichismo legal, nosotros creemos que la realidad de Colombia se cambia por una ley, se cambia por la Constitución, creemos firmemente a ciegas en la ley, pero no nos damos cuenta que el primer problema somos nosotros mismos y la cultura que nosotros difundimos. Muy bien, ya hablamos de lo que no puede hacer el presidente de la República, obviamente se nos quedan muchos temas, pero vamos a hablar de lo que sí puede. Bueno, no puede reformar la justicia por mutuo propio, no puede hacerlo con la Constitución, tiene que estar supeditado a las instancias locales y quienes fueron elegidos allí, en fin, el contexto internacional, el contexto nacional, crisis sanitaria, no puede hacer el presidente de la República, es decir, no es un todopoderoso, pero entonces hablemos de lo que sí puede hacer el presidente. ¿Qué está en capacidad de hacer el Arranco con la presidente? justicia. Hay unos temas de justicia que sí son de él. Por ejemplo, el presidente pone fiscal. Si bien al fiscal lo elige la Corte Suprema, de una terna que pasa al presidente. Ventaja y desventaja. Iba a explicar por qué. El actual fiscal todavía le quedan como 2 años y medio. Entonces, ventaja, quien llegue de presidente no necesariamente va a tener un fiscal de bolsillo, porque el fiscal que hay actual es de bolsillo del actual presidente y es muy malo. Por eso digo que tenemos una desventaja. Tenemos un fiscal muy malo, perverso. Ventaja, el presidente que llega no lo puede cambiar ahí mismo. No va a ser de si gana un candidato, sí. Hay un candidato que si gana, el fiscal va a seguir siendo de él. Si ganan otros, no va a ser de ellos. Entonces, eso va a ser bueno para la justicia, de que haya un fiscal que no es del partido político del presidente. Pero en 2 años… ¿Por qué no coinciden, profesor? ¿Cómo? ¿Por qué no coinciden? ¿No coincide qué? No coinciden los periodos. Porque hemos tenido fiscales que han renunciado, hemos tenido fiscales que los han sacado, entonces es como los alcaldes, no en todo el país el día de las elecciones de alcalde hay en todos los municipios, porque los periodos se van descuadrando. Pero entonces dentro de 2 años el presidente que gane ahora en agosto sí va a poner fiscal, sí va a poner fiscal, él le manda una terna a la Corte. 2, el presidente pone procurador, ventaja, la actual procuradora solo lleva 1 año y medio. Es decir, el próximo presidente se tiene que aguantar a la actual procuradora durante 2 años y medio. El defensor del pueblo también lo pone el presidente prácticamente. Lo eligen en el Congreso, pero es del guiño del presidente. El único que no es el contralor, porque ya el contralor es a través de unas pruebas, unos exámenes, ahí están eligiendo contralor. En ese momento hay una discusión. El contralor actual termina en agosto. El gobierno actual quiere que el actual Congreso sea el que elija al contralor nuevo. Y ya hay una lista de los que presentaron hoja de vida, examen, para elegir entre 10. Los candidatos están diciendo, espérennos, no nombren contralor, espere que se posesione el nuevo Congreso y el nuevo presidente y que sea el nuevo Congreso el que elija contralor. Entonces, fíjate, en justicia entonces el presidente tiene mucha fuerza ¿en qué? En terna para fiscal, en terna para procurador y también pasa ternas para la Corte Constitucional. Ventaja, la Corte Constitucional tiene 9 magistrados, 3 son de ternas de la Corte Suprema, 3 del Consejo de Estado y 3 del presidente. El próximo presidente solo va a poner terna de 2, o sea, en los próximos periodos, hasta el 2026, solo se le vence el periodo a 2 magistrados, de los cuales la terna será del presidente. Esa es una excelente noticia, y es que la Corte hoy es buena, la Corte Constitucional. Y el presidente que llegue solo por allá en el 24 y en el 25, muy avanzado su gobierno, podrá tener incidencia en 2 de los magistrados, pero vienen 7 que ya vienen de años atrás. Hay 7 magistrados de la Corte que van a seguir este periodo presidencial. Profesora Catalina, ¿qué sí puede hacer el presidente de la República? Pues pensando en nuestra disputa con Nicaragua, hay que decirlo que el presidente puede, y de acuerdo con los fallos de la Corte de la Haya, debe negociar un tratado con Nicaragua, porque tenemos que volver a establecer los límites, esta vez marítimos, con Nicaragua. Nosotros teníamos, de acuerdo con lo que falló la Corte de la Haya, fue que teníamos solamente un tratado de límites terrestres. De aquí, de este meridiano para allá, las islas eran de Nicaragua, de este meridiano para acá, las islas eran
de Colombia. Ahora nos metimos con el tema de los límites del mar. El triunfo, digamos, último que se tuvo fue que la Corte le exige a los dos países que sea cual sea el tratado al que lleguen, tienen que respetar los derechos de quienes viven ahí desde hace siglos. Y eso es algo que tiene que hacer y tiene la competencia para hacerlo. Claro, que eso tiene que pasar por el Congreso, es decir, nosotros tenemos nuestro propio trámite interno para que esos límites sean establecidos y sean introducidos en nuestra Constitución, pero que lo que tiene el poder de negociarlo, tiene el poder de negociarlo. Y ante el escenario internacional, además tiene el deber de negociarlo y tener en cuenta a las personas de las islas que en este momento, mientras hablamos aquí en Medellín, lo están pasando muy mal porque no pueden ir a pescar, que es la manera en que ellos sobreviven, sobre todo después de cómo los dejó el huracán. Eso es muy importante. En materia educativa, ¿qué sí puede hacer el presidente de la República? En materia educativa, obviamente, pues el Ministerio de Educación es el que fija las políticas, a pesar de que las universidades gozan de autonomía, tanto las públicas como las privadas. Obviamente todas las universidades pertenecen a un sistema nacional de educación y es el Ministerio de Educación el que fija las políticas. Dos, puede fijar nuevas políticas de crédito en el ICETEX. O sea, el ICETEX es una entidad del orden nacional y obviamente cada gobierno puede ser, recordemos que Serpi lo paga, fue un programa del gobierno Santos que permitió que muchos estudiantes, pongamos el ejemplo de EAFIT que siempre se dijo que era la universidad de los ricos y toda la gente cree eso, de que los estudiantes de EAFIT son los hijos de los empresarios. En EAFIT desde el año 2012, para poner un ejemplo, pero puede pasar en Bolivariana, en los Andes, nos decía el rector anterior, la rectora cuando nos ha dado hasta ahora el dato, pero me acuerdo que Juan Luis nos decía hace 2 o 3 años, el 48% de estudiantes de EAFIT son de estratos 1, 2 y 3, gracias a esos programas del gobierno nacional. Entonces, en educación, políticas educativas, fortalecimiento de la educación pública, mayor presupuesto para las universidades públicas o menor presupuesto, depende del presidente que gane, si le gustan o no las universidades públicas. Y el tema impactante, ICETEX, ahí se puede hacer mucho, con el ICETEX se puede dar mucha ayuda a las regiones y a las personas que tienen menos acceso a las universidades. Muy bien, profesora, ahorita al comienzo hablábamos de los planes de gobierno, la aprobación de esos planes de gobierno. Ellos presentan esas propuestas y esas propuestas tienen que pasar por una serie de instancias. Entonces yo creo que ahí también hay un colador, un tamiz importante para saber qué puede y qué no puede hacer el presidente de la República. Bueno, a ver, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 2 partes. Una parte es la parte general y otra es la parte de inversiones. En la parte general ellos pueden decir hasta misa, ¿sí? Porque esencialmente eso no es lo que vincula a las leyes de la República para ejecutarse. Lo que vincula a las leyes, incluso es una ley que está por encima de las leyes ordinarias, es la ley de inversiones. Y esa es muy importante, obviamente, porque es que el Estado funciona y todos funcionamos es de acuerdo a cómo nos gastamos los recursos. Entonces, listo, lo que se tiene que hacer es presentar ese plan y el Congreso lo discute, sale y eventualmente tiene un control de constitucionalidad, pero es posterior. Sin embargo, digamos, si tenemos ese control, suponiendo, en el peor de los casos, como dice el profe David, que el Congreso no se pone de acuerdo y el presidente dice, yo voy a sacar mi Plan Nacional de Desarrollo, mi ley de inversiones por decreto, ese decreto también tendría control constitucional, ¿sí? Tendríamos otra vez ese marco de 4 meses en que tendrá alguna movilidad ejecutando ese presupuesto de acuerdo como está ahí, pero ahí sería el estate quieto, llegaría a la Corte Constitucional y diría, eso ya no puedes hacerlo más. A propósito de todo esto que hemos hablado, yo creo que quedamos con muchas reflexiones. Lo importante que es tomar una determinación cuando vamos a depositar ese voto de manera muy consciente y muy argumentada y muy informada. Yo quisiera ya para finalizar esta conversación que ambos pudieran generar como esa reflexión final de por qué es importante que los ciudadanos leamos,
escuchemos prensa, veamos, o sea, como que nos podamos nutrir incluso de este tipo de conversaciones que, como ya sabemos, vamos a tener cada 8 días durante un mes aquí en el Tesoro, también gracias a la Universidad de AFID, porque es importante conocer, porque es importante argumentar. Sí, Diana, antes de concluir, 2 temitas que no quiero dejar por fuera. Uno relacionado con la educación, el tema de ciencia y tecnología, Importantísimo. que es uno de los grandes déficits de Colombia. La ciencia y la tecnología, ese puede ser un tema bandera del próximo presidente. Y otro tema que sí maneja el presidente y que creo que es fundamental para este país, el orden público y la seguridad. En eso el presidente sí tiene plenos poderes porque maneja las fuerzas militares, maneja la policía, maneja el ESMAD, o sea, del presidente va a depender si vamos a tener un gobierno represivo, autoritario, con tanquetas y ejército y policía en las calles y carreteras, o si vamos a tener un presidente más respetuoso de las protestas sociales, no vandálicas. No estoy hablando de vandalismo, no estoy hablando de terrorismo, estoy hablando del derecho a la protesta, del derecho a la inconformidad. Entonces, ese tema es muy importante. Ciencia, tecnología y el manejo del orden público y la seguridad. Ahí sí, los alcaldes, los gobernadores tienen que obedecer al presidente. Profesor, algo se nos queda por fuera de lo que sí puede hacer el presidente. No, yo no podría nada más, sino más bien una reflexión en torno a los candidatos, porque este espacio me parece ideal para educarnos en Constitución, en conocer nuestras instituciones que tanto todos queremos proteger, ¿cierto? Pero a mí me llama mucho la atención que exista ya una práctica de los candidatos de no ir a los debates, porque es que todos en este tipo de espacios nos podemos conocer y conocer la Constitución y estudiar, pero nosotros tenemos que conocer el carácter de las personas que van a estar manejando el futuro de este país. Y vivimos en un mundo de redes sociales en donde todos estamos como en una cámara de eco, ¿sí? Nos metemos a Twitter, a Instagram y estamos viendo y revisando personas que ya piensan como nosotros pensamos. Es el debate público entre los candidatos en donde nosotros podemos de verdad confrontar las ideas y las propuestas de país. Y qué daño le hace a la democracia deliberativa el hecho de que los candidatos, cuando ya se siente que van a ganar, ya no van. La deliberación es demasiado importante en la democracia, demasiado importante en la democracia. Y eso sí me parece que hay que revisar, porque de nada nos sirve conocer nuestras instituciones si no tenemos la oportunidad de conocer a los candidatos. Reflexión final, David. Mira, reflexión final. Colombia, en estos días ha habido un debate sobre si Colombia es democracia o no, sobre todo en redes. A mí no me queda menor duda que somos una democracia endeble, con carencias, con debilidades. Y tenemos un método electoral donde se sigue predominando el intercambio de favores por el voto, de becas, de subsidios, de materiales de construcción, de un contrato. Pero Colombia los últimos 8 años ha tenido un girito, y es que estamos votando o por odio, o por venganza, o por miedo. Y a mí eso me parece peor que votar por unas tejas, o por unos ladrillos, o por un bulto de cemento. Hay personas que están votando por una persona porque odian a otro candidato o porque le temen a otro candidato, o emotivos, que el candidato tiene cara bonita, que es muy simpático, que como habla de bonito, ¿no es cierto? Yo creo que no. O el voto útil, es que yo no voto por este porque este no tiene como mucha opción. Yo a qué invito a que votemos por convicción. O sea, a mí me parece una vergüenza que ciudadanos formados, estructurados, le estén diciendo a uno: David, yo voy a votar es contra quién, para que no gane este otro, a pesar de que me gusta otro, pero es que ese no tiene opción. Hay que votar por convicción, así el candidato de uno sea el perdedor. Hay que votar por principios, por el candidato que represente las ideas de uno, los principios de uno, la filosofía de uno. Entonces yo llamo a un voto reflexivo, informado y formado, lo que decía la profesora, leer las propuestas de gobierno, leer los programas de gobierno, leer el pasado de los candidatos y leer con muy buena letra quienes acompañan a los candidatos.
porque esas 6, 8, 12 personas que están alrededor de los candidatos son los que van a estar dentro de 3 meses en el Palacio de Nariño, porque un presidente no lo puede cubrir todo, son esos 10, 12 que rodean al presidente los que van a tomar muchas decisiones en este país. Entonces, voto informado, voto formado, voto por convicción, voto por filosofía y revisemos qué personas rodean a cada uno de los candidatos. Vamos ahora con preguntas del público. Mi nombre es Uriel Torres. Primero, una anotación, algo que sí pueden hacer los presidentes, inaugurar obras para la foto. Eso es la primera anotación. La segunda, yo quisiera que ustedes hablaran un poquito de una palabra que es como la novia linda en un baile, que todos la queremos tener, pero muy pocos la cumplen: democracia. En torno a esa palabra, ¿qué tan demócrata es nuestra Constitución del 91, que es con la que actualmente dependemos o figuramos? Y tercero, en esa misma pregunta, el único sistema de gobierno que ataca una democracia es… La dictadura. ¿La dictadura o hay otros en Perfecto. menos o menor grado? Gracias. Gracias, Uriel. Profesora. Me encanta esta pregunta, porque nosotros como colombianos nos rasgamos todos los días las vestiduras y todo el mundo dice es que nosotros estamos a favor de la democracia y los otros son los dictadores y los otros son los comunistas, los fascistas, los yo no sé qué, y todo el mundo se pone la camisa de la democracia, y creo que al final del día los colombianos no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando es democracia. ¿Democracia es tener una urna y salir a votar? Pues esa es la más mínima y más, digamos, eso ni siquiera es democracia. Salir a votar solamente no es democracia. En China votan, en Cuba votan. El tema no está ahí, el tema es que salgamos a votar en unas elecciones justas, libres, periódicas, con garantías, y no solamente termina ahí. Y es que en el país donde vivamos se garanticen los derechos fundamentales a todas y a todos por igual. Que no exista una cosa muy importante, que es la tiranía de las mayorías. En una democracia se necesitan los poderes y controles contramayoritarios como la Corte Constitucional. Si nosotros no tuviéramos la Corte Constitucional, muy fácilmente caeríamos en eso de las dictaduras de las mayorías. Y muy bueno cuando nosotros hacemos parte de esas mayorías, pero ¿y cuando no? Pues cuando no, ¿qué tipo de gobierno sería? Entonces, sí, la democracia es mucho más allá de simplemente salir a votar. Hay una organización internacional que es la que mide la calidad de la democracia, se llama Freedom House, que es la que mide cómo está la calidad de la democracia en todo el globo. Nosotros estamos ahí en la mitad, nos hace falta. ¿Por qué? Porque aquí siguen matando líderes sociales, y resulta que los líderes sociales son los que acercan a las personas de a pie con las instituciones, con sus derechos, son los que facilitan que esos derechos que nosotros gozamos acá los puedan gozar también en el Putumayo o en el Amazonas, pero los matan. Los asesinatos a líderes sindicales, a periodistas, a personas que defienden el medio ambiente, los matan. ¿Tenemos una democracia? Sí. ¿De qué tan buena calidad? Como lo dijo el profe, no tan buena. ¿Nos vamos a quedar llorándola? Yo creo que no. Nosotros de verdad tenemos la posibilidad de pelear por la democracia saliendo a votar, haciendo control ciudadano constantemente, y no como les toca en otras latitudes de este planeta, que sí literalmente están trincherados. Entonces sí hay que ser muy juiciosos y muy cuidadosos de cómo elegimos a las personas que van a estar allá, para no perder esos espacios de democracia que hemos ganado y que tenemos que proteger. Yo quiero insistir, obviamente en ese debate abierto hay teóricos y expertos que dicen que no. Yo quiero insistir en que Colombia es una democracia, y miren, en el mundo hay 197 o 200 países, y las democracias perfectas que algunos pretenden, que no haya asesinatos, que no haya pobreza, no son más de 15 o 18. O
O sea, solo habrán 15 o 18 países en el mundo donde existe una buena justicia, donde no hay pobreza. Y como dice la profe, Colombia puede estar en materia de democracia en un puesto 50, 60, 70. A mí me parece que es lo normal en todo. O sea, cuando a Colombia lo medimos, hay veces queremos compararnos con Suiza. Nosotros no somos Suiza, nosotros no somos Finlandia, nosotros no somos Noruega, nosotros no somos Canadá. Es decir, nosotros no estamos a la altura y estamos lejísimos de los 20 países más civilizados, más decentes del mundo, pero tampoco estamos entre los 30, 40, 50 más débiles. Como decía la profe, digamos que estamos en el término medio, pero no solo en democracia, en todo, en educación, en fútbol, ahí nos quedamos por fuera al mundial, no estamos entre los 32 mejores en fútbol, ¿no es cierto? Entonces, hay veces perdemos como la perspectiva de qué es Colombia, de dónde está ubicado Colombia. Y creo yo que si bien no estamos entre los 20 mejores, no estamos tampoco entre los 50 peores modelos de democracia, porque tenemos elecciones, tenemos cortes, tenemos propiedad privada, ¿sí? Tenemos organismos de control, tenemos mecanismos de participación ciudadana, no solamente el voto, ¿sí? El referendo, la revocatoria, los cabildos. Entonces creo que hay veces relativizar un poco para no mostrar escenas o modelos tan dantescos. Hay veces queremos mostrar como que si Colombia pues estuviera pues en la inmunda, y yo creo que tampoco es para tanto. Bueno, al margen de si tenemos una democracia fuerte, si nos comparamos con los otros países como Finlandia, yo creo que ahí lo más importante y lo que nos queda es, ojo, la democracia no solamente es un asunto teleológico de ir a depositar el voto. Eso yo creo que es con lo que nos quedamos hoy. Vamos con otra pregunta del público. Mi nombre es Edwin Gaviria. Desde mi punto de vista y desde mi sociedad, creo que Colombia la democracia está sectorizada. Hay democracia para ciertas familias, 200, 300 familias en el país. Lo aprendido en este ratico tan bueno, tan lleno, es que 4 años, si llega un presidente de otra corriente, 4 años no va a alcanzar para hacer una transformación que necesitamos. Va a ser muy poco. Y una pregunta. Por decreto presidencial se pueden reducir los salarios de todo el Congreso, se puede reducir el salario de los ministros, de todos los ministerios y del mismo presidente. Gracias. El de los congresistas no, ni el del fiscal, ni el del procurador, ni el del contralor, ni el de los magistrados, porque es una norma constitucional. Habría que reformar la Constitución, porque si bien es un decreto que saca el presidente cada año, es un porcentaje, un equivalente al salario del presidente, y eso está por norma constitucional. Entonces, el presidente no lo podría hacer por decreto. ¿Qué sí podría hacer el presidente en teoría? Ordenar no subirle el salario a los ministros, ordenar no subir el salario a los viceministros, a los empleados de los ministerios o los organismos nacionales, pero se corre un riesgo, se corre el riesgo de que un juez de tutela o el Consejo de Estado diga que eso afecta el mínimo vital o que eso afecta el nivel de vida de las personas y que como mínimo hay que incrementarle a todo el mundo, así sea un ministro, así sea un viceministro, el correspondiente a el incremento del IPC, ¿cierto? Entonces, que un presidente puede limitar salarios, sí, más no de los altos cargos. Por decreto no puede tocar el salario, ni de él mismo, ni de los congresistas, ni de los magistrados de las altas cortes, ni del fiscal, ni del procurador, ni del contralor. Para eso habría que reformar la Constitución. Soy Lina Sánchez. Quería preguntar cómo se reforma la Constitución. En Colombia hay 3 vías para reformar la Constitución. Una que se llama por acto legislativo, es que lo hace el propio Congreso. Se necesitan 8 debates. Una ley son 4 debates. Para reformar la Constitución se necesitan 8. En 30 años de la Constitución la hemos reformado 58 veces. O sea, la Constitución del 91 tiene 58 reformas, 57 se hizo por el Congreso, por acto legislativo. La segunda, por referendo, que fue el caso de Uribe en el primer gobierno, que citó a un referendo, o sea, el pueblo, el presidente nos hizo 22 preguntas y el pueblo solo le aprobó una. De 22 preguntas que formuló el presidente Uribe en un referendo, por allá en el año 2003-2004, solo se aprobó una.
Y la tercera vía la comentamos ahora a través de una asamblea constituyente. El Congreso aprueba una ley para que se convoque al pueblo, para que el pueblo decida si quiere convocar a una constituyente. Si el pueblo vota a favor de la constituyente, entonces se convoca a otras elecciones para que los diferentes partidos, movimientos sociales aspiren a ser constituyentes, que fue lo que se hizo en el año 90-91, que se convocó al pueblo. Recordemos, el M19 tuvo 19 constituyentes, el Partido Liberal como 22-23, el Partido Conservador como 22-23, hubo 3 indígenas, hubo como 2 representantes de las negritudes. Entonces, esas serían las 3 formas: el Congreso por acto legislativo y otras 2 vías, que es el pueblo, referendo y constituyente, pero que también necesita pasar por el Congreso. Juan Sebastián Rey, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de AFIT. ¿Cuáles van a ser los retos que van a tener en materia económica el próximo presidente? Y también un tema que se ha venido tocando mucho en los últimos días es el tema de las relaciones internacionales o la política exterior que debe de tomar obviamente el próximo presidente. ¿Cuál creen que van a ser el posible escenario que va a tener un próximo presidente, especialmente teniendo en cuenta la situación que hay presentemente con el tema de Rusia y Ucrania y también con Venezuela y Ecuador? Por el tema, digamos, económico, digamos, entendiendo que yo soy abogada, para mí la economía es el ABC que saben los ciudadanos. Uno, la inflación, la escasez que viene, ya está anunciada. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para sobrellevar la inflación y abordar otro reto que tenemos, y es incluir a gran parte de la sociedad colombiana en la economía? ¿Por qué? Porque es que mucha población todavía vive en pobreza extrema, no hace parte de la vida activa y no se beneficia de la economía como nos beneficiamos pues las personas que eventualmente estamos aquí sentadas, ¿verdad? Porque eso es un reto, porque si, digamos, uno obtiene subsidios para que las personas salgan de la pobreza, eso puede generar una de dos cosas: o un crecimiento económico, pero también puede empeorar la inflación, porque se genera más circulación de dinero. Ahora, eso es un tema de economistas, pero ese es un tema muy delicado, el equilibrio entre incluir más personas para que se beneficien del sistema económico que tenemos, sin terminar de empeorar la inflación. Ese reto me parece gigante. Y el tema de Rusia, bueno, yo creo que nosotros estamos alineados con Estados Unidos esencialmente, y ahí estamos. Nosotros con Rusia, pues nada, nuestra política internacional en este momento la determina Estados Unidos. Lo que sí podemos hacer es eventualmente tener una política internacional de Estado. Nosotros hasta hace 2 gobiernos teníamos una comisión de relaciones extranjeras en donde todos los presidentes se reunían y decían: las relaciones internacionales es una política de Estado. No importa el gobierno, tenemos que tener claro cuál es nuestro horizonte y cuál es nuestra estrategia para relacionarnos con el mundo. Eso se acabó. Esa comisión hay que volver a integrarla y ver cómo seguimos funcionando, porque yo creo que uno de los problemas con Nicaragua fue justamente eso: tratar ese problema como un problema de gobierno y no como un problema de Estado. Sea el presidente que sea, siempre habrá una reforma tributaria, mínimo una. Ahí no vale Fajardo, Fico, Petro, el que sea, cualquiera que sea, va a ser reforma tributaria. Dependiendo del que sea, va a ser con un énfasis o con otro. El voto por convicción por nuestro sistema en la primera vuelta es muy factible, porque hay una gama mayor de posibilidades. Cuando llegamos a la segunda vuelta es donde llega la historia reciente, que hay un radicalismo de 2 posiciones que pues no tiene sentido nombrarlas acá. Entonces hay un tercer elemento, que es el voto en blanco. El voto en blanco es el agricultor, el que siembra sin ser cortoplacista. Se sabe que no va a haber un resultado en el corto plazo, pero es sembrar y creer en algo. Redondeando un poquito las cifras, el 40% está eligiendo, el 60% nos estamos absteniendo. Si ese 60% a través del voto en blanco se manifestara, yo creo que sería sembrar una semilla. Sí, importante, muy, muy importante, porque ahora hablamos
de votar por convicción por algún candidato, y el voto en blanco es una opción que va a aparecer en el tarjetón, tanto en primera vuelta como en segunda, totalmente válido. Si uno no compagina con ninguno de los candidatos, el voto en blanco es perfectamente una opción válida. Mi nombre es Juan Eduardo Mejía, soy piloto comercial. Ahorita dijiste algo sobre el tema de la reforma tributaria, ¿cierto? De cada gobierno. Pero no se puede, yo no estoy a favor, pero no se puede el tema de impresión de billetes sin afectar el tema de la inflación. Ese siempre ha sido un mito, afortunadamente en Colombia, y lo tocó ahora mucho la profesora. Eso depende mucho del Banco de la República. El tema de la moneda, el Banco de la República tiene 3 grandes temas y afortunadamente tenemos ese organismo, que es el tema de la moneda, el tema del crédito y el tema de los intereses, que son 3 temas fundamentales para la economía: crédito, moneda e interés. Entonces, la impresión de billetes es una salida fácil que, digamos que en muchos países se hace de manera populista, de manera demagógica. Yo tampoco soy economista, entonces aquí los economistas me van a insultar, los que nos están viendo, pero lo que sí he leído yo siempre a buenos economistas es que esa no es una buena salida, no es una salida sana para la economía colombiana. Y creo que el Banco de la República colombiano siempre ha estado opuesto a eso y ha puesto unos límites muy importantes. Ese organismo es de admirar. Ningún presidente ha podido manipular el Banco de la República hasta ahora. Es de los organismos que hay que defender, proteger. Y otro tema que duele a la gente: los servicios públicos domiciliarios. Ojo, el tema de las tarifas de energía, de acueducto, de alcantarillado, de gas, es un tema que lo definen las comisiones de regulación, la CREG, la CRA. Y otra ventaja: esos expertos son de periodos de 4 años. Entonces, hay unos expertos de esas comisiones que vienen del gobierno Duque. Muy seguramente a mitad de periodo o al final, el próximo presidente puede incidir en el cambio de esas comisiones. Y eso puede afectar esos sectores que son tan sensibles para la comunidad: el precio de la energía, el precio del acueducto, el precio del alcantarillado, el precio del gas. Y he visto muy poco a los candidatos hablar de ese tema, de esos temas de los servicios públicos domiciliarios. María Elena Castro, muy sencilla, que de pronto para que me recuerden, por favor, referente a salud, ¿qué puede hacer el presidente? Que hablan de coger el subsidiado y el contributivo y formar para mí es un despelote pues lo que están proponiendo, pero ¿qué puede hacer el presidente en ese campo? Muy similar a lo que contestamos ahora en educación. El Ministerio de Salud fija políticas. Todos los hospitales, las clínicas, sean sector público, sector privado, responden a unas políticas de salud que ahí influye mucho, incide mucho el Ministerio de Salud. Pero cambiar nuestro sistema de salud o nuestro sistema de pensiones implicaría una reforma legal. Una reforma legal. Hay unas competencias del presidente y el Ministerio de Salud, por ejemplo, en algunos temitas: control de precios. Recordemos que, por ejemplo, el anterior ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intervino una cantidad de medicamentos y los precios bajaron. Recordemos un solo dato: el tema de las pastillas para las mujeres, los anticonceptivos, pastillas que valían 60, 70 mil pesos, hace unos años bajaron a 10 mil, 12 mil pesos. Entonces, el tema de control de precios es un tema que puede manejar un presidente y un ministro de Salud. Y también el tema de los medicamentos que hacen parte del POS. También es un tema que se puede manejar a través de reglamentos, a través de unas comisiones reguladoras de salud que hay. Pero el sistema global, el sistema en general de la salud requeriría también una ley. Pero sí puede hacer cositas, puede mejorar los hospitales, puede mejorar la prestación de los servicios, puede mejorar, como te digo, el control de precios de ciertos medicamentos. Entonces, presupuesto, claro, eso se define cada año. El presupuesto lo define el Congreso cada año. Como decía la profe, ya este año lo tenemos. O sea, el presupuesto de este año, lo que se va a invertir en salud, educación, ya toca. Pero para el año entrante, el presidente que quede dirá si va a hacer más énfasis en educación, en salud, en seguridad, en ciencia y tecnología, ya dependiendo ahí sí de los énfasis y gustos de cada presidente y de las negociaciones que haga con el Congreso.
el presidente es el que pone el superintendente de salud, ¿no? Es el que está vigilando cómo funcionan las EPS. Y puede hacer otra cosa que a mí me llamaría mucho la atención, y es que puede crear entidades, podría eventualmente generar una competencia adicional a las EPS. Nosotros en Colombia hemos tenido EPS públicas, ¿cierto?, que no han servido o no han funcionado mucho, pero es una manera de intervenir también en el mercado de las EPS, que además es un mercado, ¿sí? Y lo otro es si puede intervenir el plan de beneficios de salud, pero lo tiene que hacer incluso con acompañamiento de la sociedad y de los grupos de usuarios, de las asociaciones médicas. O sea, ese plan de salud incluso no lo puede sacar solamente el presidente y el ministro, eso lo tiene que hacer acompañado con la sociedad civil, digamos, afectada por el plan de beneficios. Muy bien, David, Catalina, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, a ustedes también por habernos acompañado en este lugar, en el Tesoro. Claro que sí, muy participativa esta charla, nos encanta, además la vamos a poder rotar en redes sociales y ustedes la van a poder repetir si así lo deseen. Y muchas gracias por estar con nosotros a los dos profesores, y recuerden que cada 8 días vamos a estar aquí en el Tesoro durante todo este mes conversando de temas de democracia, porque se viene un momento muy especial para los colombianos y es elegir nuestro próximo presidente de la República. Así que el llamado es mirar más allá. Cada vez que escuchemos a esos candidatos, miremos más allá y analicemos con toda contundencia, con toda seguridad y con toda claridad. Así que los esperamos dentro de 8 días de nuevo aquí en el Tesoro, gracias a AFID, para poder seguir conversando de democracia, de política, en estas conversaciones que hemos denominado justamente Comprensión más Democracia. Que tengan una feliz noche.